Muy buenas tardes con todos jóvenes. Tengan todos ustedes muy buenas tardes a todos los que vienen uniéndose. Tengan todos muy, pero muy, muy buenas tardes. ¿Sí? No quiero continuar la clase sin hacer o sin dejar pasar esta imagen, ¿no? Que siempre nos acompaña desde casi al inicio de las clases que hemos venido realizando, ¿cierto? Parece antigua, ¿no, profesor? Esa imagen. Más que antigua, es es una imagen prevenible, ¿no? Es una imagen que nos sirve para actuar de alguna u otra forma contra este virus, ¿no? Que está atacando al mundo. Y sigue, lógicamente, hoy ya se acabó. Sigue, ¿verdad? Ya. Esta imagen nos habla sobre el distanciamiento físico, sobre el hecho de no transmitir la enfermedad y todo eso, ¿verdad? Ok. Ahora, cabe recalcar que hoy en día no solamente vamos a hablar de COVID-19, ¿no? Sino en el Perú también se va a hablar de otro tipo de enfermedad que está, obviamente, empezando, ¿no? ¿Cómo se llama esa enfermedad? A ver, chicos, respuestas al chat público. Al ser un tema de actualidad, pues hay que mencionarlo, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquella enfermedad que hoy en día está presente, está con nosotros, que está aumentando, se podría decir, ¿no? Los casos. ¿Cómo, chicos? La difteria, ¿verdad? Profesor, ¿y qué es la difteria? ¿Alguien sabe qué es la difteria? Es una enfermedad antigua incluso, ¿no? De épocas muy remotas y no existía. ¿Y por qué no existía? ¿Alguien sabe? ¿O por qué? Bueno, podría existir, pero no era prevalente, ¿no? O sea, no tenía la prevalencia que hoy en día, por ejemplo, está teniendo acá en el Perú, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen jóvenes? Eh, Está empezando nuevamente esta bacteria conocida como difteria eh, para lo que es una etapa nueva, ¿no? En cuanto a su proliferación. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta bacteria sí existió, sí existió, estuvo presente. La gente no se contagiaba o no llegaba a poseer la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una vacuna, ¿cierto? ¿Cuándo se les aplica esta vacuna contra esta bacteria? ¿Alguien sabe cuándo se les aplica? Esta vacuna es aplicada en el primer año de vida, ¿no? En 3 dosis. Y aproximadamente otras personas dicen, o otros especialistas hablan de los primeros 3 años de vida, ¿no? Y que posteriormente va a complementarse, va a reforzarse, ¿no? Con otras dosis. Entonces, existiendo una vacuna, pues esta enfermedad no debería tener eh, la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Pero mira qué ha pasado, ¿no? Ha aparecido. Sí, profesor, apareció. Ya, apareció. ¿Alguien tuvo la culpa? Eso de echar la culpa a alguien, pues no es conveniente, ¿no? Eh, pero sí se puede haber prevenido, sí se puede haber prevenido. Si la persona, por ejemplo, estaba con las dosis correspondientes de la vacuna, eh, y aparte de eso, no solamente la vacuna, ¿no? Hay una forma más de prevenir esto. ¿Cuál es? La I, la I, la higiene, ¿verdad? Porque la forma de transmisión es muy similar al COVID, ¿verdad?
es muy similar, pero sus compromisos, ya cuando uno padece la enfermedad, es un poquito más complicada, ¿no? Es por ello que la mortalidad es alta, ¿ya? Se han informado hasta hace poco, yo recuerdo 5 casos, creo, bueno, la mayoría creo que ha fallecido, ¿no? Entonces, hay una gran tasa de mortalidad, ¿no? Es más letal que el COVID, claro, lógicamente es más letal, pues, ¿no? Es mucho más letal, ¿cierto? Y como les digo, la forma de infección es similar, ¿no? A lo del COVID. Y si tú te cuidabas del COVID ahora, manteniendo los mismos cuidados, ¿podrías protegerte de la difteria? Pues sí, es lógico, ¿no? Es muy lógico. Entonces, no solamente nos basemos o no solamente nos cuidemos del COVID, ¿no? Tratemos de cuidarnos de otras enfermedades también, ¿cierto? Ya en los países asiáticos, por ejemplo, ustedes cuando veían las películas, las series o lo que ustedes crean conveniente, no sé si veían que las personas ya usaban mascarillas en aquellos lugares donde aún no existía, por ejemplo, este tipo de pandemia, ¿no? En años anteriores. Entonces, ¿por qué hacían eso? Porque ellos trataban de no contaminar a una persona que podría estar sano, ¿no? ¿Y cómo, profesor? Por ejemplo, si ellos padecían una gripe, pues tenían una gripe y se ponían la mascarilla para no contaminar a las demás personas, ¿no? Y eso es lo lógico, ¿no? Creo que es muy lógico pensar de esa manera, ¿ya? Pero bueno, parte de una cultura también, ¿no? Que más o menos te va formando hacia eso, bueno. Y, y bueno, entonces, una forma de evitar la propagación de esta bacteria, pues es lo mismo, ¿no? O sea, seguir utilizando las mascarillas, lavándonos las manos, ¿cierto? Evitar el contacto con fluidos, ¿verdad? Eh, es muy importante, ¿sí? Es muy importante, no solamente nos protegemos del COVID, sino también de la difteria, ¿ya? Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas que produce la difteria? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado, averiguado cuáles son los síntomas que aparecen en la difteria o por qué es tan letal, ¿no? ¿Alguien sabe? Una de las características importantes que presenta la difteria, por ejemplo, es la, las manchas grisáceas, ¿no? En lo que es eh, la parte superficial de tu sistema respiratorio, ¿no? En la parte superior, ¿verdad? Entonces tú empiezas a notar manchas blancas, ¿ya? Y pues, bueno, podrían asemejarse a una condición característica de la difteria, ¿no? La sintomatología es sistémica, ¿no? O sea, es sistémica, o sea, ataca riñón, ataca hígado, ataca el sistema respiratorio, ataca corazón, entonces ataca varios sistemas y bueno, por ello la letalidad, bueno, por ello su gran preocupación, ¿no? Ya, dicho eso, y sabiendo que ustedes son mis alumnos y sé que ustedes van a cuidar, si van a cuidar de sus familiares, pues vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Porque somos conscientes, ¿cierto? Somos conscientes de la actualidad y de lo que estamos pasando, ¿cierto? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a continuar porque hoy día vamos a hablar de un tema interesante, ¿ya? Vamos a continuar con la parte del aparato excretor, pero la segunda parte, ya que es importante recordarlo, ¿cierto? Y ir mencionando algunos puntos que se trataron en la primera clase, ¿no? Muy bien, jóvenes. Seguimos con el propósito de la lección, que es analizar la composición tisular del aparato excretor, ¿verdad? Seguimos en lo que es la parte estructural y la próxima clase pasaremos a la parte funcional. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Cuando uno hace referencia a lo que es el aparato excretor, pues es básicamente hablar del riñón, ¿verdad? Entonces, eh, ya cuando hablamos de términos generales de un riñón, pues lo primero que se te viene a la cabeza es, profesor, para formar orina, ¿verdad? Pero la orina no se forma de la nada, ¿cierto? La orina tiene que formarse a partir de algo, o como algo, ¿cierto? Como profesor. Mira, yo les expliqué en la clase anterior que nuestro organismo genera desechos, ¿verdad? Todos los procesos metabólicos que ocurren en nuestro organismo
el hecho de alimentarte, tomar agua y todo lo demás, lo que hace es que tú generes en algún punto sustancias que van a ser tóxicas o residuos, desechos, que tienen que ser evacuados de tu organismo, ¿cierto? Pero para que puedan ser evacuadas de tu organismo, pues necesitamos un medio. Uno de ellos es, por ejemplo, la orina, y el otro puede ser las heces. Otro es la forma de la respiración, ¿no? O sea, cuando uno respira también elimina desecho. Cuando uno respira, ¿qué elimina? Cuando uno respira, ¿qué gas se elimina? Chicos, el CO2, ¿verdad? Claro. Cuando uno orina, por ejemplo, ¿qué tipo de sustancia elimina en forma de desecho? La urea, ¿verdad? Y en lo que es la defecación, ¿qué elimina uno? Las heces. O sea, todos ellos forman parte de lo que es la eliminación de sustancias que ya no te sirven, ¿verdad? Y como bien les decía, ¿no? Entonces, si uno de ellos es el aparato excretor quien se encarga de ello, de hacer eso, pues perder funcionalidad del aparato excretor es un gran problema, ¿no? Si empieza a perderse función, uy, te imaginas todo lo que puede ocurrir, pues uno no quisiera, ¿no? Ni quisiera pensarlo, ¿cierto? Así que es importante cuidar nuestros riñones, claro. Si no tenemos riñones, ¿cómo detoxificamos nuestro organismo? ¿Cómo lo limpiamos? Profesor, por las heces, por la respiración. Sí lo puedes hacer, pero no lo vas a hacer completamente como ocurre en una persona fisiológicamente normal, ¿no? Profesor, ¿con un riñón lo puede hacer? Claro, con un riñón hay personas que viven con un riñón y no tienen problemas también, pero necesitan al menos algo más de apoyo para poder evacuar sustancias que no son buenas ya para ti, ¿cierto? Con ello quiero recalcar el punto de que son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes y los daños renales pues son irreversibles, ¿no? Si tú malogras un riñón, ese riñón ya no se recupera, ¿verdad? Ya no se recupera, ¿sí? Ok, muy bien. Dicho eso, pues vamos a pasar a hablar de lo que es el nefrón, ¿no? Profesor, ¿y qué es el nefrón? El nefrón es la unidad básica, ¿ya? La unidad básica o mínima, básica y mínima anátomo funcional del riñón. O sea, sacando cuentas de lo que te acabo de decir, pues tú vas a entender que es quien va a cumplir la función de eliminar y formar, por ejemplo, algunas sustancias que son importantes para tu organismo, ¿no? Claro, el riñón. Como bien te decía, el riñón no solamente es un órgano encargado de eliminar algo, sino también de producir algunas sustancias que te sirven, ¿ya? Que te sirven, ¿sí? Muy bien. Entonces, dicho eso, te dije que era la unidad mínima, ya, anátomo funcional del riñón, ¿cierto? Es el nefrón, o también conocido como nefrona. Existe una nefrona cortical y una nefrona yuxtamedular, ¿cierto? Esto de acá es la ampliación de esto, de lo que está aquí, ¿cierto? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Pueden verlo? Sí, profesor. Muy bien. Miren, tenemos una zona cortical que está representada de color anaranjado. ¿Pueden verlo? Sí. Tenemos una zona medular, que es esta, ¿verdad? De un tanto mostaza, creo, ¿no? Ya. Ahora, miren, existen estructuras, ¿ya? Que están tanto en la zona cortical, si ustedes pueden fijarse, en la parte de la periferia, y hay estructuras que forman parte de la médula, ¿verdad? ¿Ven que en la médula solamente hay tubo? Sí, no, profesor, hay tubo. ¿Qué tubo? El túbulo colector, ¿ya? Ese túbulo colector sirve para poder transportar lo que es, por ejemplo, la orina, ¿no? La formación de la orina, ¿cierto? Ya. Entonces, si yo te digo que esto de acá es una nefrona, por ejemplo, ya, estas bolitas que están acá son nefronas tipo enmarañados, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Sí, son nefronas, ¿cierto? O sea, son la parte funcional de los riñones, claro. Existen nefronas que están en la zona cortical y por eso se le conocen nefrona cortical, ¿ya? Existen nefronas que están en la parte entre lo que es la médula y la corteza, y entonces entre ese límite están y se les conoce como nefronas yuxtamedulares, ¿verdad? Yuxta porque está encima de la médula, ¿verdad? Pero también forma parte de lo que vendría a ser el límite entre la médula y la corteza,
¿cierto? ¿Lo pudieron ver? Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el nefrón va a estar formado por lo que vendría a ser el corpúsculo de Malpighi. No te olvides de eso. ¿Qué es el corpúsculo de Malpighi, profesor? Pues el corpúsculo de Malpighi está formado también de ¿qué? De cápsula de Bowman y glomérulo renal. Cápsula de Bowman es una estructura que envuelve ya al glomérulo renal. El glomérulo renal es un ovillo ya de arterias, ¿cierto? Es como una bolita de arterias y quien lo envuelve es una cápsula. Por eso esa cápsula que lo envuelve se le conoce como cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces, el ovillo o lo que es el glomérulo renal, ¿sí? Conformado por lo que son las arterias renales y la cápsula, pues van a formar lo que es el corpúsculo de Malpighi. El nefrón es tanto corpúsculo de Malpighi como túbulo renal. O sea, si yo te pregunto, ¿qué es un nefrón? Pues nefrón es corpúsculo de Malpighi más túbulo renal. Túbulo colector o túbulo renal. Y acá están los corpúsculos de Malpighi, ¿verdad? Conformados por la cápsula de Bowman y el glomérulo renal. ¿Se entendió? Corpúsculo de Malpighi y túbulo renal me hacen nefrón. ¿Se entendió? Sí. Ahora, el corpúsculo de Malpighi está conformado por la cápsula de Bowman, que es una cápsula que envuelve ¿a quién? Al glomérulo, ¿cierto? Al glomérulo. ¿Y qué es el glomérulo? Pues es un enmarañado de arterias, ¿verdad? Muy bien, como que un conglomerado de arterias, ¿cierto? ¿Y el túbulo renal, profesor, qué es? Pues el túbulo renal va a estar, como dice su nombre, es un túbulo, que va a estar formado por, ¿qué es TCP? Apúntalo si no lo sabes. Túbulo contorneado proximal. ¿Cómo, profesor? Túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué se llama así? Porque es un tubo, la primera curvita que existe, que se presenta después de este glomérulo, se le conoce como túbulo contorneado proximal. La segunda curvita que va a existir, ¿ya? Se va a llamar túbulo contorneado distal. Allá, TCD es túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal. Claro. TCP es túbulo contorneado proximal, la primera curvita. TCD es túbulo contorneado distal, ¿cierto? Distal, ¿cierto? Ya. Tenemos un asa de Henle que vendría a ser esta partecita de acá. Ya, es cuando se dobla este túbulo colector, ¿verdad? ¿Ven? Ese es el asa de Henle. Y tenemos el túbulo colector como ya lo viste, ¿cierto? Todo esto. Ah, ya, profesor. ¿Estamos bien? Seguramente sí, ¿verdad? Seguramente que sí. Muy bien. Ahora, más a fondo, para que puedas revisar. Miren, ¿eh? Te dije que existía un glomérulo y existía una cápsula de Bowman, la cual formaban el corpúsculo de Malpighi. Mira, fíjate. Este es el corpúsculo de Malpighi. Tienes la cápsula de Bowman, que es lo que está envolviendo aquí en este glomérulo, que es un enmarañado de arterias. ¿Ves? Sí, ¿verdad? Lo puedes observar. Ya. Muy bien. Tienes una arteriola, conocida como arteriola, es una arteria pequeña, ya, pero es una arteriola eferente. Mira cómo llega. Ah, eferente. ¿Por qué eferente, profesor? Y tienes otra que es aferente. Ah, ya. Mira, te vas a acordar, ¿eh? Eferente, ya, es la que sale. Aferente es la que viene de afuera hacia adentro. ¿Cómo? Arteriola aferente es la que viene de fuera, o sea, de tu organismo, hacia lo que es el glomérulo. Ah, ya, esa es la arteriola aferente, sí. Y la que sale es la arteriola eferente, ¿cierto? Esa es la que sale. La arteriola eferente es la que sale. Ah, ya, viene la arteriola eferente de tu organismo y la que sale del glomérulo es la arteriola eferente, así se denomina, ¿ya? Muy bien. El enmarañado se denomina glomérulo y lo que lo envuelve es conocido como cápsula de Bowman, ¿cierto? Tenemos un túbulo proximal, túbulo contorneado proximal, abreviado con TCP, ¿cierto? Túbulo contorneado proximal. Tenemos también un túbulo distal, que es el de acá, ¿cierto? Esta es la otra curvita, ¿verdad? Túbulo contorneado distal, muy bien. El asa de Henle, que es esto de acá, ¿verdad? Incluso hay una porción gruesa y hay una porción delgada, ¿cierto? Miren, una porción delgada del asa de Henle y una porción gruesa, ¿cierto? Es la U, la curvita, ¿verdad? Esta curvita en forma de U, ¿ya? Tenemos el túbulo colector, que es este de acá, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? O el túbulo colector, ¿verdad? Como hace rato te expliqué, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos perfectos hasta ahí? ¿Sí se entendió, verdad? El glomérulo, la cápsula que lo envuelve, las arteriolas que entran, la que entra es aferente de afuera hacia adentro, para que te recuerdes, aferente de afuera hacia adentro, y la arteriola eferente es la que sale, ¿verdad? La que sale, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo te pregunto en algún momento, ¿qué es el corpúsculo de Malpighi? Pues me dirás,
que es una parte del nefrón y que está conformada por cápsula de Bowman y por glomérulo renal. Pero también el nefrón está conformado por el túbulo renal. Y el túbulo renal va a estar formado por túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Cierto? Todos ellos van a ser parte de lo que vendría a ser la mínima unidad anatomo-funcional del riñón. ¿Cierto? Muy bien. ¿Estamos perfectos hasta ahí? Espero que sí, jóvenes. Bien. Mira acá. Esta imagen nos va a mostrar un poquito más detallado lo de lo que estábamos hablando. ¿Verdad? No te olvides, corpúsculo de Malpighi y túbulos renales son quienes conforman el nefrón. Y el nefrón es la parte funcional del riñón. ¿Ya? Entonces, profesor, la parte funcional del riñón es tanto los túbulos, que son estos de acá, con el glomérulo. Claro, esa es la parte funcional del riñón. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la cápsula de Bowman, como bien te dije hace ratito, es la que envuelve a quién, al glomérulo renal. Glomérulo, ¿qué quiere decir? Enmarañado, ¿no? Enmarañado de lo que son las arteriolas que entran. ¿Cómo se llama la arteria que entra? La arteriola. Arteriola que entra de fuera hacia adentro, desde una memotecnia, ¿no? De afuera hacia adentro. ¿Cómo se llama? Aferente. Y la que sale, eferente, ¿verdad? Muy bien. Tenemos un túbulo contorneado proximal, ¿cierto? Que es el túbulo que se dobla en la primera partecita. Por eso es conocido como túbulo contorneado proximal. Tenemos uno que es distal, ¿cierto? Sí, profesor. Y ese distal es el que está más lejitos, ¿verdad? Es el que va a llegar a la curvita que va a llegar al túbulo colector, ¿verdad? Claro. Tenemos un asa de Henle, que te mencioné hace ratito, ¿cierto? Ese asa de Henle es esa curvita en forma de U que tiene una porción gruesa y una porción delgada, ¿verdad? Todo esto no es nada más y nada menos que lo que es un nefrón, ¿cierto? Es un nefrón y es la parte funcional del riñón. Entonces, y acá está un corte de un riñón, mira, te muestra la parte medular, la parte cortical y todo lo que es el sistema o lo que es un nefrón, ¿no? Tanto glomérulos como lo que son los túbulos colectores, ¿verdad? Puedes imaginarte que esto es esto nada más, pues sí, ¿cierto? Y esto, o sea, estos glomérulos y todo este sistema, ¿cuántos hay, profesor, en cada riñón? Hay millones y millones y millones de estos sistemas en tu riñón. Profesor, ¿tanto se necesita para poder eliminar desechos? Claro que sí, claro que sí. A pesar de que existen millones, pues se requiere de tus riñones para que se puedan ser eliminados, ¿no? A pesar de que existen millones y millones de nefronas, ¿no? Hay millones y millones de nefronas, ¿no? Profesor, perder un par de millones no creo que afecte mucho. Se va a notar, o sea, de que afecte hasta un grave punto, pues tendrías que tener un problema renal muy, muy grave, ¿no? Irreversible, ¿cierto? Entonces, pero sí perder funcionalidad en alguna parte que comprometa gran número de nefronas, pues sí se va a notar, ¿cierto? Sí se va a notar. Dicho esto, y para ahondar un poquito más en esto, valga la redundancia, hay un proceso que hacen las personas para poder asimilar o similar lo que hace un riñón. ¿Cómo se llama ese procedimiento? ¿Cómo se llama? Ese procedimiento que se hace mediante una máquina para poder similar la función de un riñón. ¿Cómo es que se llama? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha visto? ¿Alguien va a hacerse ese tipo de procedimientos, por ejemplo? Los diabéticos, ¿no? Son un tipo de personas que al largo tiempo generan un problema renal y deben irse a hacer en periodos lo que vendría a ser un proceso denominado, ¿cómo se llama ese proceso? Estoy dando las ideas. Diálisis, ¿verdad? La diálisis. Es un proceso que le sirve para lo que es la parte de eliminación de algunas sustancias tóxicas de tu organismo, ¿no? Como que va a tratar de compensar lo que hace tu riñón, ¿cierto? Pero lógicamente no va a poder porque, como bien te decía, el riñón no solamente se encarga de eliminar sustancias, sino de producir algunas y poder introducirlas a tu organismo para que éstas puedan funcionar correctamente, ¿no? Entonces, la diálisis solamente elimina, ¿no? Elimina sustancias, pero más no devuelve, ¿ya? Entonces, mira lo interesante y lo importante que es un riñón, ¿no? Como que las funciones que genera, ¿no? O sea, genera algunas sustancias que tienen que ser retornadas a tu organismo para que tú puedas seguir manteniéndote fisiológicamente sano, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ahondar un poquito más en lo que era un nefrón, del corpúsculo de Malpighi, ya te lo mencioné, ¿verdad?
conformada por la cápsula de Bowman y el glomérulo renal. Yo te iba mencionando ya lo que eran las arteriolas aferentes como eferentes, ¿verdad? Mira, a ver, tenemos un polo urinario, y tenemos un polo vascular. El polo vascular, lógicamente, viene de vasos sanguíneos, o sea, por donde van a entrar y por donde van a salir los vasos sanguíneos. Mira, la flechita te indica, arteriola eferente, entra, arteriola eferente, sale, ¿cierto? Lo que te iba diciendo, muy bien. El polo urinario es la parte donde va a estar el túbulo contorneado proximal, por esa zona, ¿verdad? Por esa zona va a estar el polo urinario, ¿cierto? Polo urinario o lado urinario, ¿ya? La cápsula de Bowman va a poseer 2 hojas, ¿cierto? La cápsula de Bowman posee 2 hojas, una visceral y una parietal. La parte visceral, la parte que está en contacto con el glomérulo renal, que es este de acá, la parte visceral, va a estar conformado por unas células denominadas podocitos, ¿ya? Que tienen unos piececitos. ¿Y cómo se llaman esos piececitos? Pedícelos. ¿Para qué sirven? Para poder trabajar en lo que es el filtrado glomerular, ¿no? Acá se filtran las sustancias, pues. Las sustancias tóxicas o desechos que no se requieren van a ser eliminadas. Entonces tienen que filtrarse para poder ser distribuidas a través de todo lo que es los conductos y por ende ser evacuadas, ¿no? ¿Ya? El glomérulo renal, como bien te decía, se forma por la ramificación de las arteriolas, como bien te dije, arteriola aferente y la arteriola eferente, como que ves que esto entra y esto sale, pero adentro se han juntado y han formado un conglomerado, un enmarañado, un ovillo de arterias. Claro, ese es el glomérulo, ¿ya? Ese es el glomérulo renal. Y lógicamente tienes que acordarte del polo vascular, pues, ¿no? Por donde entra y salen las arterias, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Se entendió, verdad? Se entendió. Perfecto. Perfecto. Ahora, haciéndole un corte más exquisito a esto, ¿ya? Vamos a poder observar también lo mismo. El poro urinario, la hoja parietal, para que puedas ver lo que son las células epiteliales que recubren. Ya en la hoja visceral, aquí están las células encargadas del filtrado también, por ejemplo. ¿Cómo se llaman las células que están en la parte visceral? Los podocitos, ¿verdad? Los podocitos, ¿cierto? Existen otras células adentro también, mírenme. Esas son las células mesangiales, intraglomerulares. Mesangiales intraglomerulares, ¿verdad? Porque están dentro del glomérulo. ¿Qué, profesor? ¿Hay células extraglomerulares también mesangiales? Claro. Células mesangiales extraglomerulares y células mesangiales intraglomerulares, ¿verdad? Muy bien. El glomérulo renal es todo esto, ¿cierto? Tienes un espacio capsular, ¿verdad? Por donde también va a transcurrir el filtrado, ¿cierto? Muy bien. Tienes el polo vascular, que es de acá, por donde entra y sale la arteriola aferente y eferente, ¿verdad? Como bien te decía, esta es la arteriola aferente. Esta es la arteriola eferente. Aferente la que entra, ¿verdad? Y eferente la que sale, ¿cierto? Y tienes también el túbulo contorneado distal, que es este de acá, ¿verdad? Y esta unión, tanto arteriola aferente, arteriola eferente y túbulo contorneado distal, van a pasar a formar lo que vendría a ser el aparato yuxtaglomerular. ¿Cómo, profesor? Te puede preguntar en algún momento, ¿quién es el aparato o quiénes conforman el aparato yuxtaglomerular? Pues tú tienes que recordarte arteriola aferente, arteriola eferente y el túbulo contorneado distal. Ah, ya, profesor. Muy bien. Profesor, el distal no es que estaba lejos, claro, sino que de acuerdo al corte te la han puesto en esa zona, ¿no? Como que lo han cortado en ese lugar, cuando está ubicado en ese lugar, ¿no? Entonces se puede notar que es el túbulo contorneado distal, el de acá, ¿verdad? El de acá es el proximal, ¿cierto? O entiéndelo, ¿no? Como que el proximal parte, ¿no? Parte de lo que es la cápsula y el glomérulo, ¿cierto? Mientras que el distal no, pues el distal como que está suelto, ¿no? Ya. No te olvides, tenemos células mesangiales extraglomerulares y células mesangiales intraglomerulares, ¿ya? Perfecto, perfecto. Dicho eso, esta es una forma de ir recordando un poquito más, ¿no? A ver, te mencioné la arteriola eferente y túbulo distal, ¿verdad? Sí, esos van a conformar lo que es el aparato yuxtaglomerular. Pero bien te dije también que contiene células, ¿no? Este aparato va a contener células. ¿Y como qué? Células yuxtaglomerulares, ¿ya? Células yuxtaglomerulares, la mácula densa y las células mesangiales. Muy bien, la mácula densa es como que una variación de lo que es el epitelio que conformaba el túbulo contorneado distal, ¿verdad? Es como que varía acá un poquito las células. Son como que de otro color y otra forma, ¿no? Claro. Acá lo puedes ver, ¿verdad? Túbulo contorneado distal, ¿cierto? Ok. Entonces, no te olvides, mira, las células yuxtaglomerulares,
las que te dije que podrían ser extraglomerulares o también intraglomerulares, pero son llamadas yuxtaglomerulares, ¿ya? Estas tienen una función que secretan renina. Renina es un componente importante para un proceso fisiológico normal. En la próxima clase vamos a hablar de esta sustancia, ¿ya? La renina, no te olvides. Células yuxtaglomerulares, profesor, ¿qué producen? Renina. Muy bien, renina, ¿no? Un componente importante para un proceso funcional normal de riñón, ¿ya? Tienes la mácula densa que regula la secreción de renina. ¿Quién produce renina? Células yuxtaglomerulares. ¿Quién regula la producción? La mácula densa. Esta estructura de acá es la que regula su producción, ¿ya? ¿Y qué más tienes? Células mesangiales. Las células mesangiales, ¿qué hacen, profesor? Te dije que existían células mesangiales extraglomerulares e intraglomerulares, ¿verdad? ¿Qué hacen las células mesangiales? Producen eritropoyetina. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? Para lo que es la formación de los glóbulos rojos. Un proceso conocido como eritropoyesis, ¿verdad? Eritropoyesis. Mira, te he ido mencionando tanto las láminas que envuelven o que conforman la cápsula, ¿cierto? Los espacios que existen acá, el espacio de Bowman, ¿ya? El espacio de Bowman, las células mesangiales intraglomerulares porque están dentro del glomérulo, los podocitos de las células que conforman la lámina visceral, ¿cierto? Los podocitos. ¿Qué tienen los podocitos? Tienen pedícelos, ¿verdad? Los pedícelos son formas de piececitos de estas células conocidas como podocitos, ¿verdad? Y aquí tenemos el túbulo contorneado proximal, porque este de acá es el distal, ¿verdad? Te dije que el proximal como que salía, ¿no? Claro, sale como que de la cápsula, ¿no? Mientras que el distal no, pues no está como que pegadito nomás, ¿verdad? Ya. De esa forma te vas a guiar, ¿ya? Y esto vendría a ser un resumen de lo que hemos estado hablando prácticamente, ¿no? Tienes a tu cápsula de Bowman, ya, representada de color celestito. ¿Puedes observarlo? Sí, ¿verdad? Como que es un espacio, ¿no? Claro. Tienes el túbulo contorneado proximal, que es el de acá, ¿cierto? Perfecto. Ok. Tienes el túbulo contorneado distal, que es el de acá, en forma de dibujo, ¿ya? Allá. La otra característica era que el túbulo contorneado distal va a contener a la mácula densa. Yo te dije que la mácula densa era como que una variación de las células que conformaban el túbulo contorneado distal, ¿verdad? ¿Ves? Como que varía su forma, ¿no? Por eso se la conoce como mácula densa. ¿Para qué sirve la mácula densa? Para controlar la producción de renina. ¿Quién produce renina? Las células yuxtaglomerulares, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Te acuerdas o no? Sí, muy bien, ahí está. Las células yuxtaglomerulares producen renina, ¿verdad? Y las células mesangiales se van a encargar de producir. ¿Qué producen las células mesangiales? Eritropoyetina. Células mesangiales extraglomerulares y células mesangiales intraglomerulares, ¿verdad? No te olvides eso, ¿sí? Muy bien, acá están las intraglomerulares. Acá afuera están las extraglomerulares. Tienes la arteriola eferente. No te olvides que la arteriola eferente es la que sale. La arteriola aferente es la que entra, ¿verdad? Y adentro se forma un conglomerado. ¿Cómo se llama ese conglomerado? Glomérulo, ¿verdad? Capilares glomerulares, por ejemplo, acá están, ¿verdad? Hay que mencionarlo, ¿cierto? Acá está el podocito con su correspondiente pedícelos que sirven para el proceso de filtración, ¿ya? Tenemos la cápsula de Bowman y la capa parietal, ¿verdad? La que envuelve, ¿cierto? Estas células bien delgaditas son la capa parietal. Tienes la membrana basal glomerular también, ¿ya? Entonces, de todo lo que hemos mencionado hoy día, de todo lo que hemos comentado, pues es importante rescatar algunos puntos, ¿no? Las células que conforman todo el aparato o todo lo que es la parte funcional, ¿no? Como es la nefrona, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una retroalimentación, ¿ya? Mira, el nefrón. Te dije que el nefrón está conformado ¿por qué? Por lo que vendría a ser el corpúsculo de Malpighi, ¿verdad? ¿Y por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Y por los túbulos renales, ¿verdad? Corpúsculo de Malpighi y túbulos renales. Si te pregunto, nefrón es igual a corpúsculo de Malpighi más túbulos renales. Y el corpúsculo de Malpighi está conformado por la cápsula de Bowman, es una capsulita que envuelve aquí al glomérulo renal, ¿verdad? Cápsula de Bowman y glomérulo renal. Y los túbulos renales son aquellos tubos conocidos como túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Ves que son puros tubos? Es por ello el nombre de túbulos renales, ¿ya? Túbulos renales. Mientras que acá tenemos la cápsula de Bowman y el glomérulo renal.
¿verdad? Que conforman el corpúsculo de Malpighi, ¿cierto? Pero existen algunas células muy importantes que participan en los procesos de generación de sustancias, como por ejemplo es las células que están conformando el aparato yuxtaglomerular. Tenemos células yuxtaglomerulares, ¿verdad? Que van a secretar renina. Tenemos la mácula densa que se encarga de controlar esa secreción de renina. Y tenemos las células mesangiales que se encargan de sintetizar eritropoyetina, ¿verdad? La eritropoyetina. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? Bueno, la renina es un componente que sirve para el proceso de... a ver, ¿cómo te puedo explicar? Así a grosso modo, ¿ya? Sirve para controlar o para limitar tanto lo que es el tipo de hipertensión como profesor. Por ejemplo, necesitamos más líquido o necesitamos menos líquido en la formación de la orina, pues de eso se va a encargar la renina, ¿no? De hacer que se pueda producir más líquido o pueda aumentar la presión, ¿ya? A nivel de los vasos sanguíneos o pueda disminuir, ¿ya? Más o menos de eso se va a ir encargando la renina. Y yo te voy a ir explicando en la próxima clase en la parte funcional, así que no te preocupes, ¿ya? Recuerda lo siguiente: ¿quiénes producen renina? Células yuxtaglomerulares. ¿Quiénes se encargan de controlar la renina? La mácula densa. ¿Y quiénes sintetizan eritropoyetina? Las células mesangiales, ¿ya? Entonces, todos estos componentes, como bien te decía, son producidos en lo que es el glomérulo o la parte extraglomerular, ¿ya? Pero todos ellos conforman tu nefrón o nefrona. Y tus nefronas y tus millones de nefronas, ¿dónde están? En tus riñones. Entonces, tu riñón no solamente se encarga de eliminar desechos, sino también de formar algunas sustancias que son muy importantes para el funcionamiento normal de tu organismo. Como bien te decía, una máquina de diálisis no va a reemplazar un riñón, por más que quisiera, porque las máquinas de diálisis generalmente están hechas para poder eliminar sustancias, más no generarlas y poder devolverlas, ¿cierto? Claro, como bien te decía, en tu riñón existen algunas sustancias que retornan, ¿no? Como bien te decía, hay dos tipos de arterias, una que entra y una que sale. La que entra va a traer sustancias y la que sale se las va a devolver hacia el organismo, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta eso. En tu sangre van muchas sustancias, van proteínas, van aminoácidos. Bueno, van aminoácidos, va glucosa, van minerales y todo eso, ¿verdad? Entonces, hay sustancias que no deben ser eliminadas, porque imagínate que tú estés eliminando glucosa. Es una molécula muy grande, no podrías eliminar. Si estás eliminando glucosa por tu orina, o mucha cantidad de glucosa, te darías cuenta de que algo está funcionando mal, ¿verdad? Algo no está bien ahí. No se está filtrando correctamente, están dañándose ese filtrado, ¿no? Entonces, más o menos te vas dando cuenta, ¿no? Y dices, algo está pasando, ¿no? ¿Por qué se está? O es que yo tengo mucha glucosa. Y allí te vas dando y sacando conclusiones de algo que podrías estar padeciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la diabetes, generada por el exceso de glucosa, ¿no? Se acumula tanta glucosa en tu torrente sanguíneo que debe ser eliminada o evacuada por lo que es la orina, por ejemplo, no es una de las formas de eliminar. Entonces, cuando uno orina y le hacen un examen para poder ver si es que realmente tiene glucosa o no, se van a dar cuenta que presentan cantidades de glucosa, ¿no? Porque en unas tiras reactivas, ¿no? Porque la cantidad de glucosa se va a medir en sangre, ¿no? Esto sí lo sabemos, ¿cierto? Pero en una tira reactiva podemos verificar la presencia de algún tipo de sustancia, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Dicho eso y esperando que la clase del día de hoy haya sido del agrado de ustedes, quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Por favor, me lo hacen al chat público ahora mismo para responderlo, ¿ya? En tal caso, no existiera ni duda ni pregunta, pues van a hacer que yo entienda o comprenda que se ha entendido, ¿no? Que se ha entendido la clase. Y pues, bueno, sería bueno, ¿no? Sería excelente. Bueno, chicos, me confirman, me avisan al chat público, ¿sí? Y por favor, a cuidarse. No solamente cuidarnos de lo que es el COVID-19, que aún no se ha ido, que aún no se ha terminado, no hay vacuna todavía, ¿ya? Y que está presente, ¿no? Hay que seguir cuidándonos de ello, cuidar a nuestros familiares de esta enfermedad y a seguir protegiéndonos. ¿Por qué? Porque hay otra enfermedad que también está resurgiendo, ¿no? Está apareciendo y pues
no nos queda otra que aplicar los protocolos de bioseguridad y evitar contagiarnos, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Muy bien, a cuidar de nuestros familiares con factores de riesgo, sobre todo, ¿ya? Muy bien, chicos, ya a vacunarse. Si aún no lo has hecho, por favor, vacúnate. ¿Contra qué? Contra la difteria, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ha sido un gusto haber compartido la clase del día de hoy con ustedes. Un fuerte abrazo para ustedes a la distancia y nos estamos viendo la próxima clase. Por favor, a desarrollar sus actividades, ¿ya? A desarrollar sus actividades. Nos vemos, chicos.